Dios los bendiga. Mi nombre es Julius Richardson, miembro de la Catacumba 4 de Levittown, y tengo el placer y la bendición y el privilegio, el honor de dirigirme a la congregación como uno de los ministros de ella y para dar una exhortación hoy en esta noche. En una ocasión, Jesús, hablando en una parábola, le estaba exhortando a sus discípulos para que no desistieran, no se rajaran, perseverasen en oración y la hicieran de forma constante y no desfallecer en ella. Que aunque ellos estuviesen mucho tiempo ahí insistiendo y orando, que continuaran haciéndolo para que sus oraciones sean respondidas. Eso está en Lucas, lo pueden buscar luego en Lucas 18, del 1 al 8. Y hay otros versículos más, pero quiero que se concentren más en ese versículo que es de una viuda que está constantemente pidiendo y parece que no se le va a contestar su pregunta, su petición, y Jesús está diciendo, así como esa viuda estuvo insistentemente pidiendo hasta que se le contestó la oración, ustedes manténganse ahí pidiendo hasta que Dios empiece a trabajar con cada uno de ustedes. Y es que me inquieta porque ya hay mucha gente que está diciendo, lo más importante es la acción y no la oración. Dios no va a hacer nada si tú oras. Dios no va a hacer nada si tú oras por Haití, que ahora está en una situación bien difícil. Dios lo que va a pedir es que tú acciones. No, Dios pide que tú ores por las personas, y Dios también pide que tú acciones y trabajes a favor de las personas. Y mucha gente no está creyendo que Dios está interviniendo, que Dios interviene en la oración. Nosotros tenemos que mantenernos ahí firmes, aunque no veamos. Y tal vez eso, la dificultad está en que generalmente las personas leen la Biblia con un concepto predeterminado, pensando que el cristianismo es uno triunfalista, es uno de victoria, es una palabra nueva que se está usando mucho en los últimos tiempos, es sobrenatural. Y están esperando siempre lo sobrenatural en medio de la oración. Y yo quiero que ustedes se enfoquen en la Biblia. En la Biblia, no todas las narraciones bíblicas son de cosas impresionantes que Dios hace. Eh, nos ha llegado un evangelio como que Dios se mueve solamente en lo sobrenatural, en las cosas impresionantes. Inclusive los predicadores y muchos pastores y maestros le dan mucho énfasis a los actos sobrenaturales. Sin embargo, Dios tiene múltiples formas de operar las cosas y de resolver los problemas. Y Dios no necesariamente va a usar fuego que baje del cielo. Dios no necesariamente va a abrir el mar rojo. Dios no necesariamente necesita para operar o obrar, hacer un milagro sobrenatural de sanidad. Dios puede usar los médicos. Dios le dio sabiduría a los médicos. Dios puede usar tantas cosas que nosotros no debemos pensar que porque Dios
use algún sistema natural, Dios nos ha abandonado. Nosotros no deberíamos pensar, porque no es correcto pensar que inclusive el silencio de Dios, porque a veces Dios está en silencio, aunque Él está ahí. Dios está en silencio, pero no te ha abandonado. Dios está metido en el problema. O sea, Dios está obrando en el problema. Dios está obrando en el plano humano. O sea, no todo Dios lo sujeta a las leyes físico-químicas y lo deja que fluya independientemente, como mucha gente lo está diciendo. Nosotros tenemos que aprender a observar estas partes de la Biblia que no hablan de lo sobrenatural. Para que ustedes sepan un bochinche, hay partes, hay narraciones, inclusive libros de la Biblia, que la palabra Dios no aparece. Y eso te está indicando que ese libro está aún en la Biblia, aunque Dios, entre comillas, no está exaltándose a través de la narración y de lo que sucedió en esa historia. Dios está en tu historia, aunque parezca que todo se está moviendo de forma natural. Y tenemos que aprender eso, porque inclusive en la Biblia tenemos narraciones bíblicas que Dios o lo sobrenatural no está ahí presente, sin embargo, Dios está obrando. Y este énfasis desmedido en lo sobrenatural que a veces nosotros, los predicadores, los maestros, a veces confunden a la gente. Y no nos damos cuenta que, como en Hebreo 11, que en Hebreo 11 se le llama el capítulo de los héroes de la fe. Fíjense que ahí aparecen los actos extraordinarios, las proezas tremendas que han hecho muchos siervos de Dios. Y nosotros los conocemos, muchos de ellos. Y han ganado el respeto, y siempre se habla de la fe, que la fe puede moverte a lo sobrenatural, y testimonios tremendos que gente han explicado, han compartido, y todo eso es verdad. Pero la gente no se da cuenta que en ese mismo versículo mencionan personas que ni siquiera se saben sus nombres y tuvieron tanta fe como aquellos que andaron en lo sobrenatural. O sea, esos hombres no lucieron como vencedores, esa gente lucieron como perdedores. Sin embargo, Dios estaba en medio de ellos. Dios estaba contestando la oración. Dios no los libró del sufrimiento. Sin embargo, Dios estaba con ellos. Dios estuvo con ellos hasta en el momento de la muerte. Dice, y esto es un escándalo, que ellos saludaron la promesa de lejos. Y eso te da a entender como que Dios no cumplió la promesa con ellos. No, Dios estaba trabajando, pero de otra forma, porque Dios, para obrar y hacer cosas poderosas, no necesita meterse, encajonarse en un estilo, que si el estilo de Elías, que si el estilo de Pablo, como lo hizo el Señor Jesucristo. Tú no necesitas caminar sobre las aguas, tú no necesitas decirle a los vientos, deténganse ahí. O sea, Dios, aún en medio del desastre, va a obrar. Por eso necesitamos mantenernos en oración, en esa comunión con Él, para saber y tener esa fuerza para poder ser dirigido por el Espíritu Santo. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es tan poderoso que Él no necesita de lo sobrenatural siempre para obrar. Dios tiene infinitas opciones para resolver
un problema, muchas maneras de resolver un problema y resolver dilemas. Dios no necesita hacerse visible, porque si no lo veo es que no está sucediendo. No, Dios no necesita hacer eso. Dios es tan poderoso que no necesita hacer actos sobrenaturales. O sea, Dios es tan poderoso que no se sujeta y tiene tantas opciones que no se sujeta a ningún método. A ningún método. O sea, Dios no tiene que repetir las cosas que repitió con Pablo, con Pedro, con los apóstoles. Inclusive, hay unas narraciones en la Biblia donde el demonio ataca y sin embargo la persona bajo la gracia de Dios está en victoria. Usted se puede imaginar una cosa así, ¿sabe? Bajo un ataque del enemigo, bajo un ataque de la malignidad, Dios cumple el propósito con la persona y Dios interviene en la persona y opera en la persona y no sufre daño. Dios no necesita nada de nadie. Dios opera de formas distintas. Dios tiene una capacidad increíble de opciones tan brutal que nosotros nos sorprendemos muchas veces de la forma que, como yo digo, Dios se saca las cosas de debajo de la manga y le funcionan. Y te lo estoy diciendo por experiencia propia. Así que tú no te preocupes si tú no lo estás viendo, si tú no estás viendo una cosa sobrenatural, no desistas de tu ministerio, ora, mantente en oración. No te rajes, no pienses que Dios te ha abandonado, mantente en oración, mantente en oración. Recuerda un versículo que Santiago dice: la oración del justo puede lograr muchas cosas. La oración, la súplica, el clamor del justo puede lograr muchas cosas. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Lo que hay aquí en el corazón, Dios no lo va a despreciar. Dios va a venir a tu auxilio, aunque sea de múltiples formas, y Dios no se tiene que dejar ver para tú saber que Dios está obrando. Inclusive, tú te puedes ir al más allá y Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Ese es el Dios poderoso que nosotros estamos sirviendo. El Dios poderoso que no necesita de cosas rimbombantes, ni fuego del cielo, ni siquiera sanar para hacer muchas cosas, para cambiar muchas cosas, para transformar muchas cosas en nuestras vidas y en la vida del país que nosotros estamos. Sigue orando, sigue perseverando. Dios te bendiga, Cristo te ama y vamos para adelante en el nombre de Jesús.